Continuando con el estudio del libro de Apocalipsis, hoy estudiaremos el versículo 4 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y dice así la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A diferencia de las cartas modernas en las que los emitentes ponen su nombre al final de la carta, las cartas antiguas, en este caso el libro de Juan, el libro de Apocalipsis que Juan escribió, pone el saludo al principio de este libro. El saludo lo realizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Juan se identifica como el escritor y menciona a las 7 iglesias que están en la provincia romana de Asia, hoy en día la moderna Turquía, como los destinatarios. Gracia y paz a vosotros era un saludo acostumbrado en las cartas del Nuevo Testamento. En Asia había muchas iglesias, pero el Señor escogió 7 iglesias que fueron retratos proféticos de la iglesia a través del tiempo. Saludó en nombre de ellas a toda la iglesia de Jesucristo. Este saludo lo realizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 1:4 dice Juan, ahí está indicando que Juan es el que escribe esta carta, esta revelación, a las 7 iglesias que están en Asia, los destinatarios del saludo, gracia y paz a vosotros, es la forma tradicional con la que se saludaban al inicio de la iglesia. Y acá, a continuación, vemos quienes saludan a las iglesias, del que es y que era y que ha de venir. Cuando menciona este texto del que es y que era y que ha de venir, hace referencia del Padre. El Padre es el que era y que ha de venir. La pregunta es, ¿el Padre vendrá? Si todos esperamos la segunda venida de Jesucristo, entonces, ¿de qué manera es que el Padre vendrá? La respuesta la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 27. Dice así la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Acá vemos que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vendrá en la gloria de su Padre. En cuanto a esa gloria, en ella debemos ver al Dios Padre, a cuya diestra está sentado el Hijo. Esto nos muestra que Jesucristo no vendrá solo, sino que con Él vendrá el Dios Padre y todos los santos ángeles, como lo menciona en su palabra. Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. El versículo 4 también hace referencia a 7 espíritus que están delante de su trono. El Señor saluda a las iglesias en el nombre del Padre. Ahora el saludo es a nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esta ocasión es representada por los 7 espíritus. Aunque solo hay un espíritu, el número 7 los representa en plenitud. Aquí se ve en la gloria de su lugar, en la presencia del Padre en el cielo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. A continuación, el versículo 5 del libro de Apocalipsis da a conocer, en este caso Jesucristo, quien también saluda a las iglesias. Y dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Claramente vemos identificado aquí a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan lo describe primeramente como el testigo fiel. El Señor fue un fiel testigo. Fiel testigo es alguien que siempre dice y representa la verdad. Y esto sin duda caracteriza al Señor Jesucristo.
Él fue un perfecto testigo para la naturaleza de Dios. Juan 7:7, el Señor dijo mientras estuvo en este mundo: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Juan 18:37, cuando el Señor estaba delante de Pilato, dice así la palabra de Dios en Juan 18:37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 13, la palabra de Dios sigue diciendo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces, cuando dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el Señor cumplió esa misión de testigo fiel, un testigo verdadero en las buenas y en las malas. Seguidamente hace referencia del Señor Jesucristo como el primogénito de los muertos. Hubo muchas resurrecciones antes de que Jesucristo resucitara. Cronológicamente podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, varias resurrecciones de varias personas. Incluso el Señor mismo resucitó a varias personas. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice en Apocalipsis 1:5 el primogénito de los muertos? Primogénito viene del griego prototokos, que no significa primogénito en secuencia de tiempo, sino más bien primero en preeminencia. De todos los que han resucitado y resucitarán, Él es el más importante. Mientras que los que resucitaron antes cronológicamente lo hicieron en cuerpos corruptibles, Jesucristo fue el primero que resucitó en un cuerpo incorruptible de entre los muertos. Primera de Corintios 15:20 dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo es la primicia, el primogénito que venció a la muerte. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo hizo que el Señor resucitara. Todos los que creen en su nombre también resucitarán. A eso se refiere cuando dice el primogénito de los muertos. Es el primero que resucitó incorruptible. Todos los que resuciten resucitarán para vida eterna. Jesucristo tiene autoridad para resucitar muertos en el día postrero. Dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Acá está diciendo todo aquel que ve y cree en Él resucitará para vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Sigue diciendo Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo les resucitaré en el día postrero. Aquellos creyentes que el Padre trae a Jesucristo, pone la fe en esas personas para que crean en el Señor. Dice el Señor Jesús, y yo les resucitaré en el día postrero. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 5,
y el soberano de los reyes de la tierra. Soberano de los reyes de la tierra. El Señor será el regidor de los reyes de la tierra. Y de este modo se cumple una profecía que se encuentra en el libro de Salmos capítulo 2 versículo 8, donde dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, que el Señor heredará todas las naciones. Esa profecía por el momento no se ha cumplido. En su segunda venida el Padre dará todas las naciones como posesión, todos los confines de la tierra. Gloria a Dios. El Salmo 89, 27 dice así la palabra de Dios: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces el libro de Apocalipsis registra ese cumplimiento de esa promesa que se dio en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 11:15 dice la palabra de Dios: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estos versículos nos muestran que Jesucristo todavía no reina, pero reinará físicamente en su segunda venida. En su segunda venida se cumplirá la promesa que le hizo Dios al rey David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice así la palabra de Dios: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Es una promesa que Dios le hizo al rey David: será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Esta profecía no se cumplió con David, no se cumplió con su hijo el rey Salomón, se cumplirá en la persona del Señor Jesucristo. En Salmo 89, 4 dice: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Son profecías que tienen que cumplirse en un futuro. El futuro será cuando el Señor retorne a este mundo y Él será el soberano de los reyes de la tierra. Lucas capítulo 1, versículo 30 en adelante dice así la palabra de Dios: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es una promesa que el ángel le dijo a María, que el Señor Jesús heredaría el trono de David. A David se le dio la profecía. No se cumplió en David, no se cumplió en su hijo Salomón, ni ningún rey posterior a ellos, porque todos murieron. Esa profecía se cumplirá en el Señor Jesucristo. Por eso acá en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 lo describe: el soberano de los reyes de la tierra. Pero también acá hace otra descripción que dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí, en este verso, en estas últimas palabras del versículo 5, está el corazón del Evangelio. Los pecadores reciben el perdón de Dios, son librados del pecado, la muerte y el infierno por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Volvamos a leer esta última parte del versículo 5 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó, generalmente entendemos que cuando Jesucristo murió por nosotros, expresó su máximo amor. Sin embargo, el amor de Jesucristo no ha menguado, sino por el contrario, va en aumento. Vemos que mediante el sacrificio de Cristo, Cristo manifestó su amor por sus enemigos. Eso dice el libro de Romanos capítulo 5,
versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este amor de Cristo ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53 versículo 5 dice la palabra de Dios: mas Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si Dios muestra su amor para con nosotros pecadores, entonces ¿cuál sería el amor de Dios? ¿Cuál sería el amor de Dios hacia sus amigos? Gloria a Dios. Sigue diciendo Apocalipsis 1:5, y nos lavó de nuestros pecados. Nos lavó nuestros pecados con su sangre. Es un tiempo pasado, en el momento en el que nosotros nos convertimos, en el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor nos justifica delante de su Padre, lava, limpia nuestros pecados con su sangre, con el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Una vez murió, y esa muerte, ese derramamiento de sangre, fue suficiente para satisfacer la justicia que el pecado demandaba, la muerte. Acá dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estamos justificados, limpios de pecado. Nuestra salvación costó la sangre del Hijo de Dios. A consecuencia de eso, estamos limpios de pecado. No por obras que nosotros podamos hacer, sino por la obra del Dios mismo que descendió a este mundo, vino, vivió, murió, pagó el castigo del pecado con su sangre, y ahora somos justificados, somos salvos de la ira venidera, gracias a la obra de Cristo. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta frase contempla el acontecimiento en la cruz, la sangre derramada por Cristo en la cruz, su sacrificio expiatorio y sustituto, fue el instrumento divino que ha obtenido la liberación del pecador que ha puesto su fe en Cristo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24-25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que pone su fe en Jesús, el que cree en la obra que nos libra, nos quita el pecado en Jesús, entonces esta persona es justificado delante del Padre. Otra versión de Romanos 3:25 dice así: Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. El libro de Isaías capítulo 53 versículo 5 dice la palabra de Dios: pero Él fue herido por nuestras transgresiones,
molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, continúa diciendo la palabra de Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otra versión de este versículo 6 dice, y nos constituyó un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. Cristo hizo un reino para sus redimidos. Es una promesa colectiva. No somos reyes, sino somos parte del reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13 dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces el versículo 6 hace referencia de que los creyentes verdaderos que han nacido de nuevo serán parte de un reino. En ese reino cumplirán la función de sacerdotes para Dios, su Padre. Gloria al Señor. Sacerdotes para Dios. Sacerdotes para Dios es una promesa individual. Es una función individual que cumpliremos cuando estemos en el reino de Jesucristo. No es que nosotros al entrar al reino milenial vayamos y todos seamos reyes. Allá solo habrá un rey, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros seremos parte de ese reinado. Pero dentro de ese reinado cumpliremos esta promesa individual que dice que nos hizo parte del reino y sacerdotes para Dios. Nos dio el privilegio de tener acceso directo al Padre. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice así la palabra de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros, el versículo 9 dice de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado con su sangre, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 sigue diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los redimidos de Cristo en el futuro actuarán como sacerdotes que ministran delante de Dios. Eso dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Seremos parte del Rey, donde el Señor Jesucristo reinará por 1000 años en un inicio de su reinado eterno. Y al final, el versículo 6 de este capítulo 1 dice, concluyo con la palabra amén. Amén significa así sea, que permanezca así. El apóstol Juan sella con un enfático amén, que es verdadero, es cierto, todo lo que está escribiendo por revelación de Jesucristo por medio de un ángel. Entonces, en estos versículos 4, 5, hemos visto el saludo que la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hace a las 7 iglesias que representan la iglesia en todos los tiempos hasta nuestros días. Gloria al Señor.